Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice así la palabra del Señor: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso, gloria a Dios. Sí, lo que bien se aprende jamás se olvida, lo dijimos. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor su ayuda. Padre, en esta hora de la mañana te damos gracias porque nos permites, Padre amado, en este día que se ha dedicado, Señor, para glorificarte, y hoy de una manera especial hacerlo, Señor, con los niños, quienes en esta semana han estado recibiendo la enseñanza de tu palabra en relación al diseño, Señor, que tú, Dios mío, creaste. Te damos gracias y ahora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a retener, a recordar, pero sobre todo, Señor, hacer conciencia de lo que tu palabra nos enseña y así poder transmitirla, Señor, a nuestras generaciones, porque es el deseo de tu corazón. Te pedimos tu ayuda y tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ocupen su lugar en el nombre de nuestro Dios. El diseño de Dios fue el tema que los niños estuvieron estudiando en estos 3 días intensivos. Como decía nuestra hermana, con mucho tiempo, mes y medio, decía, por aproximadamente, de preparación de todo el personal de la iglesia, nuestras hermanas maestras, nuestros hermanos que colaboraron, todos, con un solo propósito: el poder plasmar en la mente de los niños lo que Dios enseña en su palabra. Como ustedes saben, el tiempo que estamos viviendo es muy difícil y controvertido en relación a este tema. Está siendo seriamente atacado para ser distorsionado. Hace unos días estuvimos viendo una enseñanza de nuestro hermano Sugel Mitchell acerca de la ideología de género, y hay muchas enseñanzas en relación a ello. Pero hoy en día se ha convertido ya en un verdadero problema que tenemos que tomar muy en cuenta. Antiguamente no había tanta necesidad, pero hoy en día sí hay la necesidad. Y la necesidad de que como padres asumamos la responsabilidad que la palabra del Señor nos enseña para hacer lo correcto delante de los ojos de nuestro Dios. En este pasaje, en todo el antetexto que se refiere a la creación, ustedes van a encontrar lo que Dios creó en el primer día, y después de haberlo creado, dice la Biblia allí, lo describe claramente: y vio Dios que era bueno. Y así sucesivamente va a ir mencionando: y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. No hay nada en absoluto que esté de más. Todo cubre una función específica para lo cual
fue creado. Y después de haber creado todas las cosas que hoy existen, dice la palabra del Señor, que allá en el sexto día, Dios quiso poner en esa creación tan vasta, quiso poner algo especial, algo que lo definiera de una manera específica y clara, algo que pudiera estar por encima de todo lo demás que había sido creado. Pues así lo describe este hermoso y maravilloso texto. Dice el versículo en su primera parte, el texto: y creó Dios al hombre. Se ha considerado siempre que el hombre es la corona de la creación. O sea, es lo máximo. ¿Y por qué lo máximo? Porque para crear todas las demás cosas, solamente usó Dios la palabra. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios su palabra poderosa, que se dejó escuchar en el firmamento, dando la orden para que existiesen todas las cosas. Y así fueron hechas. Pero cuando llegó a esa última parte, Dios no usó ahora la palabra, sino que formó del polvo de la tierra, dice la Escritura, ahí, un muñequito con características muy especiales, y sopló en él aliento de vida y puso en él espíritu, y entonces se levantó. Lo que siempre se ha enseñado, que para crear al hombre Dios usó algo más que su palabra. Y lo hizo, dice la palabra del Señor, a su imagen, a su semejanza. Y hemos oído en muchísimas ocasiones en relación a la imagen de Dios en el ser humano. Y no es que precisamente Dios tenga ojos, nariz, no, sino fueron atributos que puso en el hombre que lo hacían diferente a todo lo demás creado. Se describe a Dios como el Dios de amor. Y el hombre ama porque está hecho a la imagen de Dios. Dios es justo y el hombre en su origen fue justo porque fue creado a la imagen de Dios. Dios es santo y el hombre en su origen fue creado santo, pues fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Maravilloso. Pero algo todavía que llama poderosamente la atención. Él quería colocarlo en la parte más elevada. Lo que Él está deseando al crearlo a su imagen y a su semejanza es colocarlo por encima de todos, que todas las miradas pudiesen detenerse para contemplarlo a Él y solamente a Él. Y ese ser creado y ese hombre creado tendría la imagen y la semejanza de Dios. En otras palabras, habría de representarlo a Él
delante de todo lo que Él había creado. Pero ¿qué sucedió? Quiero llevarles rápidamente al Salmo 11 en el versículo 3. Y dice la Biblia en el Salmo 11, 3 lo siguiente. Salmo 11, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si lo que Dios fundó se destruye, ¿qué habrá de hacerse? Si aquello que Dios hizo se distorsiona, ¿qué va a suceder? Ahora, permítame citarle lo que el apóstol San Pablo, escribiendo la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahí describe toda una serie de situaciones que habían de ocurrir. Tiempos peligrosos, cuando en los postreros tiempos. Y hermanos amados, estamos viviendo una etapa tan difícil, tan complicada, tan peligrosa. Los hombres plagados de pecado están distorsionando en todo lo que Dios hizo, lo que Dios creó. Y el texto sagrado nos dice, y lo dice de manera clara, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y agrega, varón y hembra los creó. Hay una definición bastante específica en relación a esos seres humanos que han sido creados. Cada uno tiene una función. Juntos son un complemento, pero cada uno funciona de manera diferente. Y es allí donde debemos detenernos para mantener el principio establecido por Dios. Hace muchos años, y posiblemente quizá ya no haya esas prácticas, pero cuando uno llegaba a una ranchería encontraba uno a los niños jugando, desnuditos, en pelotita los niños. Y corrían, iban de un lado hacia otro, corriendo, jugando. No pasaba absolutamente nada. Cómo ha venido distorsionándose poco a poco esa inocencia que nuestros niños vivieron hace muchos años. Hoy en día está siendo seriamente afectada, porque ya no se usa la sagrada y santa palabra de Dios para poder enseñarle a nuestros hijos quién los creó, quién los formó, y definirlos de una manera clara y específica
lo que es un varoncito y lo que es una niña. Creados por Dios, el propósito, glorificar al Señor, el propósito, que sean instrumentos para la gloria del Señor. Sin embargo, el ser humano lo ha cambiado todo. Y quiero llevarle rápidamente, para fundamentar lo que decimos, a Romanos capítulo 1. Y a leer del versículo 18. Y es importante, hermanos, que cada uno de nosotros pueda hacer conciencia de esa bendición que Dios te ha dado. Esa bendición de ser madre y de ser padre. Esa bendición de tener una tierra pura, limpia, en la cual construir algo que pueda glorificar el nombre del Señor. Y permítame leer la situación. ¿Qué fue lo que sucedió? Romanos capítulo 1, versículo 18. Y leo allí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Perdón, creo que me salté. Regreso al versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos y está describiendo una situación bastante difícil en lo que se refiere a inmoralidad. Esta carta el apóstol Pablo la escribe cuando estaba en Corinto. Y en Corinto había un desenfreno en ese sentido terrible. Y Pablo escribe lo que está viendo y les advierte y les dice que las consecuencias de sus extravíos, hermanos, van a ser contundentes para sus vidas. Hoy estamos padeciendo todo este tipo de situaciones. El mundo se está debatiendo en el pecado y cada día avanza más y va, hermanos, afectando seriamente a nuestra niñez y a nuestra juventud. Hay unas tremendas controversias en relación a las legislaciones, quienes ya están, hermanos, aprobando leyes que van en contra de la naturaleza, la cual Dios creó. Nosotros tenemos que aprender a pararnos firmes. Y si es cierto, hay la amenaza de que aquel que acreda, de que aquel que induzca o que trate de inducir a los niños para llevarlos por el camino, hacerlos diferentes y tratar de normarlos con lo que la Biblia dice, van a haber castigos, hermano. Pero ¿saben qué? Solamente quisiera hacerles recordar lo que el apóstol Pedro y Juan, después de que fueron enfrentados, hermanos, lo habían llevado a la cárcel por predicar el evangelio, y ellos dijeron: juzgad por vosotros mismos si es lícito honrar a los hombres antes que honrar a Dios. Mis amados, es importante honrar a Dios por sobre todas las cosas. Aunque los hombres se ofendan, aunque los hombres nos tilden de racistas o nos llamen, hermanos, como quieran llamarnos, la verdad bíblica tenemos que aprender a defenderla. La palabra del Señor se tiene que enseñar, porque es una responsabilidad de cada uno de los que tenemos hijos y de los que estamos creando en nuestro hogar. Mis amados, no podemos dejar ni podemos descuidar en este tiempo esto que es de vital importancia. No, hermano, no le dejemos a los maestros seculares la enseñanza bíblica que nosotros debemos dar. No podemos dejarles a segunda o terceras personas algo que ha sido indicado de manera directa para el funcionamiento de una familia correcta, y la responsabilidad es nuestra. Permíteme en esta hora citarte la palabra del Señor, solo para recordarte, y te llevo a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y versículo 7. Dice la palabra del Señor allí:
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero solo regreso tantito para decirte estas palabras, versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy en primer lugar. Estas palabras que yo te mando hoy. ¿Y cuáles eran esas palabras? Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy, en primer lugar, estarán sobre tu corazón. ¿Sabe qué? No le vas a poder enseñar a tus hijos lo que tú no estás viviendo, no estás practicando. Nuestros hijos aprenden de la enseñanza verbal que nosotros le damos. Es cierto. Pero la mejor enseñanza es la que nosotros vivimos. Y ese es el gravísimo problema que existe hoy en día. Que no hay congruencia entre lo que decimos y hacemos. ¿Por qué? Porque le decimos a los niños que la mentira es pecado. Y en el momento en que le está diciendo que los mentirosos se van al infierno, tocan la puerta. Y vinieron a cobrar. Y lo primero que le dice, dile que no estoy. Y entonces el niño dice, ¿cómo? ¿Cómo? Pero si me está diciendo que la mentira es pecado y ahora me está diciendo que yo diga una mentira. No es congruente. Por eso es que estas palabras deben de estar primero en tu corazón. Y en la medida en que tú tengas ese compromiso verdadero con Dios, lo vas a transmitir a tus hijos. Pero no le enseñes a tus hijos lo que tú nunca te has decidido a hacer. Porque hablar es fácil, vivirlo es lo que se complica un poco. ¿Y sabe por qué? Esa precisamente es la situación. Por eso muchas veces descargamos la responsabilidad nuestra y a veces los varones se la dejamos a la mujer. Y la mujer se la deja a la maestra de la escuela. Y los maestros, es una pelotita que no, párate, asume tu responsabilidad. El Señor le estaba hablando al pueblo de Israel. Y le estaba diciendo, lo que yo te estoy enseñando ahora, tú tienes que transmitirlo, sí. Pero lo que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. Experiméntalo tú, vívelo tú, practícalo tú, dale ejemplo tú. Y entonces la vas a repetir a tus hijos. ¿Sí? ¿Cómo le vas a decir a tu hijo que no maltrate? Que el maltrato no es agradable ante los ojos de Dios. Si Él está viendo que tú maltratas a su mamá. Que la mamá ofende al papá. No, espérate, detente. Y tenemos un problema con el machismo. Y tenemos un problema fuertísimo en eso. ¿Y sabe qué? Eso es lo que distorsiona. Eso es lo que distorsiona. Por eso los niños corren y se refugian en los brazos de su madre. Porque aborrecen a su padre por las actitudes que asume. Les está dando un mal ejemplo a sus hijos.
Y ellos empiezan a despreciar y a detestar su hombría. No quisieran ya, como decíamos en la otra ocasión, las mujeres quieren ser hombres y los hombres quieren ser mujeres. El mundo está de cabeza. El hombre tiene que ser hombre, no macho, hombre. Y la mujer debe de ser mujer. Así como las princesas que vimos hoy aquí. Así como los guerreros que escuchamos hoy aquí. Sí, pero hombres que puedan también amar, que puedan, hermanos, hacer las cosas correctas ante los ojos de Dios. ¿Sí? Y hablarás de ella cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. La vas a atar como señal en tus manos y estarás como fundamento ante tus ojos. Hermano, tienes que llenarlo todo. En tu diario caminar, en tu diario vivir, con palabras, pero también con ejemplo. Mi hermano, es la responsabilidad. Queremos defender a nuestros hijos, defendámoslos de la manera más correcta, enseñándoles claramente y no distorsionando en nada lo que el Señor nos ha dejado de una manera clara y específica en la santa y bendita palabra de Dios. Fíjese, y vuelvo a repetir el texto. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Queremos generaciones, queremos niños que de manera sana, de manera correcta, puedan disfrutar del diseño que Dios les ha dado. Dios los creó, Dios los formó para que sean verdaderamente mujeres y verdaderamente hombres, para que lo glorifiquen y exalten su nombre. Les invito a que se pongan de pie en esta hora. Y digámosle al Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Tal vez nos hemos equivocado. Tal vez hemos errado en algunos aspectos. Pero hay tiempo para corregir y hacerlo bien, para la gloria y la honra del Señor. Digamos, Señor, ayúdame a cumplir con la responsabilidad que tú me has dado delante de ti para ayudar a mis hijos a que fueran ser instruidos conforme a tu sagrada y santa palabra. Oramos. Señor Jesús, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti, dándote, Señor, gracias. Porque en estos días, Señor, los niños han recibido una enseñanza clara en relación, Señor, a lo que tú, Padre amado, diseñaste para ellos. Gracias, Señor. Gracias por la vida de las maestras que hicieron su mejor esfuerzo para sembrar la palabra tuya en esos corazoncitos. Gracias por quienes trabajaron, Señor, arduamente para lograrlo. Pero, Padre, te pido, te ruego, te suplico en esta hora por los padres de estos niños, por las madres, por el seguimiento que habrá de hacerse para que cada uno, Señor, pueda darle continuidad, para que cada uno, Señor, pueda hacer lo que verdaderamente tú deseas que sea, conforme a lo que tú nos has enseñado, a ser ejemplo de nuestra familia y de nuestros hijos. Señor, ayúdalo. Creo, Señor, que no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Si usamos tu palabra, Señor, alcanzaremos la victoria.
Permítele, Señor, a mi hermano y a mi hermana, aquel Señor que tal vez había descuidado esta área, que haga conciencia de la necesidad tan grande que hay ahora de apartar tiempo, de enseñar a sus hijos cuando estén en la casa, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten, en todo tiempo y a toda hora, enseñarles siempre el diseño de Dios para cada uno de ellos. Señor, ayúdalo a hacerlo de manera correcta y que el resultado, Señor, pueda ser una generación que glorifique y que exalte tu nombre como solo tú lo mereces. Te doy gracias y te pido tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.